Buenas tardes, soy su amigo Paco Morales, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados y consejero presidente de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces. Hoy, en el conversatorio internacional de los MACs, solicitó y le doy el uso de la voz al doctor Edgar Camposeco para que dé unos reconocimientos a las personalidades que nos acompañan. Muchas gracias, doctor Paco. Necesito la presencia del maestro Leonel Clovino, vicepresidente de FIA de Uruguay, por favor. Muy bien, Leonel. Acá, por favor. De nombre de la Universidad, de la Tricentenaria Universidad Central de Guatemala, se me pidió que hiciera entrega de esta medalla de reconocimiento por el Simposio Internacional Iberoamericano de Administración de Justicia y el 30º Congreso Internacional FIA y el 5º Congreso Americano de Mediación, como un recuerdo de nuestra universidad para ustedes y que ustedes también sean parte de nuestro lema, que es ir y enseñarnos. Muchas gracias. Bienvenidos a Guatemala. Página, pero antes que todo agradecerte y creer que la mediación es lo que nosotros hacemos verdaderamente es esto, la permanente enseñanza, la permanente difusión, en la que algunos ya un poco en retirada empezamos a, podemos decir con orgullo, que hemos dedicado prácticamente toda nuestra vida. Desde mi recuerdo de los primeros momentos donde uno decía, pero mirá que hay una cosa que se llama mediación, que lo dan en las universidades, y la gente te miraba con una sonrisa y no estaba absolutamente nada. Ver crecer la mediación, ver que, por ejemplo, la FIA tiene un sector dedicado a esto de una tremenda emoción. Vamos a seguir con gusto de la universidad y ayudarnos a libertad. Muchas gracias. De igual forma, maestro Omar, podría llamar, por favor, integración de la cápsula de mediación de la Universidad CLAE, Centro de la Comunidad Humana. De igual forma, por esta magnífica actividad de la logística, y pues de igual forma que participen en nuestro lema y enseñar a todos, y cuando gusten. Tú eres bienvenido nuevamente a Guatemala, que nos comentabas, tuviste la oportunidad de vivir por casi 2 años en nuestro país, así que las puertas están abiertas como tú gustes. Eres un hermano guatemalteco para nosotros. Gracias, doctor. La siguiente etapa para de conclusiones de jornadas de conferencias magistrales y de conversatorios. Damos inicio al conversatorio internacional de los métodos alternos de solución de conflictos y le dejo el uso de la voz al doctor honoris causa Leonel Rothman. Bueno, estoy en todo. Voy a invitar a pasar al panel. Ya está con nosotros Omar Fellanes, integrante además de la cátedra de abordaje de conflictos de la Universidad CLAE. Nos acompaña Tito Alicia Rolán, que está, además de ser integrante del sitio también, está desde la Asociación de Escribanos del Uruguay. Invitar a Alicia Ajuste, que nos acompaña hoy y que queremos integrar desde un lugar totalmente distinto. Quiero mandarle un saludo muy especial a Rosana de Boni, cuya mamá sufrió un percance de salud, y a la querida Betty Ramos, que tuvo problemas para venir. Y ahora sí, Patricia, adelante, gracias por venir. Yo les cedo el asiento, acá va a estar más cómoda, y los dejo a ustedes para hablar sobre la disciplina en la mediación. Gracias. Bien, gracias. Vamos a seguir así, damos una continuidad, así que va a moderar ella, ¿no? Sí. A moderar. No nos dimos ningún orden para trabajar.
ustedes establezcan quién quiere comenzar. Bueno, empezamos así. Qué bueno que sea un panel todo de mujeres, me parece, la verdad, atípico en este seminario. Bueno, entonces arranco por acá. Me presento, soy Alicia Custa, soy psicóloga de profesión. Hace muchos años que vengo trabajando en desarrollo territorial, desarrollo local, trabajo colectivo, a través de diferentes organizaciones, y fundamentalmente cooperativismo. Y bueno, lo que quería comenzar aquí, voy a ver el tema del tiempo, pero bueno, desde mi profesión, tranquilamente, pues. Pero no, así podemos intercambiar, que es lo más rico que surge de estas oportunidades. Les voy a comentar que la verdad que me parece sumamente majestuosa esta universidad. Y la verdad que estar acá y hablar de la interdisciplina es todo un honor, les diría. Y quería comenzar con esta parte que yo le denominé algo así como, no sos vos, soy yo, en el cual me voy a profundizar o detener un poquito más en el rol del mediador. Tiene que ver más con la profesión. Y también yo daba por entendido que de aquí todos somos parte de la mediación y por lo tanto desde la psicología los aportes también han sido parte de lo que hemos ido estudiando. Pero sí, me parecía y tenía ganas de compartir con ustedes, si nuestro mundo interno entra en la escena del espacio de mediación, ¿no? Lo podemos llamar así, siempre que yo hablo de la psicología, si bien yo vengo del área del psicoanálisis, hablamos de las psicologías en general. Nuestro mundo interno es parte de esa escena. ¿Somos protagonistas? Que ya sé que solamente diciendo esa palabra ya es como, protagonistas no. Protagonistas son las partes. Pero yo acá lo pregunto. ¿Por qué? Porque me parece que son temas que podemos conversar. Y si somos protagonistas, ¿de qué forma? Entonces, desde allí, en realidad lo que tengo es poder compartir con ustedes algunas preguntas que me hago, que fueron surgiendo a través de la experiencia, no solamente específicamente de la mediación, sino desde poder compartir y trabajar con los colectivos. Entonces, ante esto que yo preferí hacerme un esquema, porque es mi forma. Si no, soy muy visual, entonces si no tengo una presentación, me hago un esquema. No en todos lados uno comenta esto, pero sí tiene que ver en las cuestiones que aprendí, tanto con Patricia, con Leslie y otros profesionales, nosotros, qué tan importantes somos a la hora de comunicar y a la hora de aprender. En este caso, que estoy en escena, yo necesitaba mi esquema. Entonces, una de las preguntas que también es importante en el escenario de las mediaciones, yo entiendo que es el tema de salud. ¿Estamos de acuerdo que el tema de salud es importante? ¿Estamos de acuerdo en que el tema de salud mental es importante? Pero generalmente cuando hablamos de determinadas herramientas o determinadas formas de entender la situación, pensamos en la salud, cuando lo pensamos, desde las partes. Yo acá quiero preguntar, nosotros, ¿es importante nuestra salud? ¿Es importante nuestra salud mental específicamente cuando somos mediadores? ¿Entra en la escena? En base a eso, que la idea es poderlo pensar, porque creo que con tal diversidad, sí creo que entra en escena, pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? ¿Cuánto nos conocemos? Encontramos muchas respuestas, no discursos, pero sí opiniones en realidad de que nos tenemos que conocer y nos tenemos que conocer. ¿Eso es tan fácil? ¿O lleva una construcción? ¿O lleva un recorrido? Bien, cuando trabajamos con colectivos, esa también es otro escenario, es otra forma. Y cuando trabajamos con colectivos, y yo lo pienso desde la psicología, ¿es desde la psicología individual? ¿Es desde la psicología colectiva, comunitaria, social? Y el resto de las disciplinas que entiendo que entran en juego en el espacio, en el escenario de mediación. ¿Cómo entran? ¿Son todas las que aprendimos cuando nos vamos formando? ¿Ya están integradas? ¿O las vamos integrando en la medida que nos vamos formando? Que vamos haciendo nuestro camino profesional. Siempre digo, nosotros cuando nos vamos formando con esfuerzo, tenemos ese diploma que nos dicen, antes éramos estudiantes, ahora sos.
sos psicóloga, sos abogada. En un día, ¿construimos nuestro ser profesional? No, lo recorremos. ¿Con qué sumamos ese ser profesional? Con nuestra forma, con nuestra historia, nuestra creencia, nuestros valores, nuestros prejuicios, ¿no? Todo esto también es parte del ser mediador. Y estoy convencida que entré en escena. Al entrar en escena, bueno, ¿cómo nos podemos manejar, una forma de decir, si nos vamos conociendo? Y si nos vamos conociendo, ¿en qué forma entra? ¿Por qué? Voy aquí a esto, a este marco teórico, en realidad, que desde los marcos teóricos vamos construyendo nuestro ser profesional. Entonces, generalmente lo que compartimos es poder entender, conocer y dialogar adecuadamente con las partes. Pero poco tenemos de lo que sí tenemos que hacer hacia nosotros. Porque a veces surge en este control, ¿no? Tenemos que controlar lo que sentimos, tenemos que conocer, aparecen las emociones, qué pasa con nuestros prejuicios. Pero aquí, lo que aporta también la psicología es que nosotros en la carrera le llamamos meter el cuerpo. Sí entendemos que estamos en escena, sí entendemos que tenemos una forma de escuchar, pero fundamentalmente el recorrido de poder conocernos es lo que nos ayuda a poder estar allí, no ser reactivo en eso, pero sí conocer de que de repente podemos tener una emoción y no tiene que ver con las partes. La generan el diálogo de las partes, la pueden generar la historia. Pongo un ejemplo. En una escena podemos estar, algo nos angustia, pero no tiene que ver con lo que están contando ninguna de las partes. Eso tiene que ver con nosotros. ¿Qué hago con eso? Primero es fundamental poder reconocer que eso es mío, no es de los otros. Entonces, a partir de allí, para ese ejemplo, nos parece importante que este proceso, que tampoco voy a plantear de que todos tendríamos que hacer terapia para conocer, pero sí de que es porque de verdad cada uno va a tener sus propias formas, pero sí que es un espacio fundamental en el cual nos tenemos que detener. Porque no somos, y yo acá no estoy hablando de que de la imparcialidad o no, sino que nosotros sentimos, estamos allí y nos llevamos cosas de cada una de las partes. Entonces, bueno, para poder prestar atención en esta conformación, estamos allí, en este devenir de la formación profesional. Ya lo traía esto me parece que no es el control de nuestras emociones, es conocerlas, es poder gestionarlas. Me parece que en este momento no siento, sí, lo estoy sintiendo, pero lo que no puedo es reaccionar, pero lo tengo que conocer. Todo esto lo traigo porque tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Fernando Ulloa, psicoanalista argentino, siempre habla de algo que se llama estructura de demora, que es en ese espacio en que estamos allí, pero lo que vamos escuchando se siente, se piensa, se crea como hipótesis, lo vamos tomando, pero en este ejercicio hace que después pasemos al yo sé. ¿Con qué tiene que ver esto? Muchas veces cuando sabemos, y un ejemplo que siempre retengo de Leslie, que sabemos, ¿cómo vamos a resolver el conflicto? Tiene que salir rápido. Pues no. Ese es el ejercicio y el espacio que nos da meter el cuerpo, sentir la instancia, pero en el momento adecuado. Porque hablamos, en el momento adecuado es cuando vamos a hablar, cuando vamos a opinar, y claro que las partes son los protagonistas, pero nosotros en este momento también. Todo esto tiene que ver, en realidad, con nuestro conocimiento interno. Nada vamos a verbalizar de eso, nada vamos a contar de eso en este momento, pero es importante que lo sepamos nosotros. También pongo como ejemplo, si hablábamos de la salud, todos tenemos determinados rasgos. Yo tengo un cierto rasgo obsesivo que hace que, cuando hoy me dijeron que la ponencia era más temprana, casi colapso, ¿no? ¿Cómo estoy llegando tarde? Todos tenemos estos rasgos. El poder conocernos también nos ayuda, poder conocerlo nosotros o poder intercambiar con otras disciplinas, hace que podamos entender de otra manera ese momento.
Por ejemplo, si hablamos de ciertos rasgos obsesivos de algunas personas, no es para etiquetarlos, es para que sepamos que va a haber algo de control que va a necesitar alguna de las partes. Si hablamos de alguien narcisista, es más difícil manejar la crítica y el fracaso. Por lo tanto, son cosas que creo que las vemos, que se dan y que se las podemos escuchar mejor. Bueno, que habrán lo complejo que es personas con determinados rasgos del síndrome de Diógenes, ¿verdad? Que tiene que ver con lo acumulativo y los problemas que trae cuando hablamos de mediación comunitaria entre vecinos. Bien, ese era como un panorama que me parece que nos podemos detener, tiene que ver con la interdisciplina y es desde allí. Desde la psicología también lo que trabajamos mucho es la covisión. ¿Por qué? A veces es para esta escena o fuera de la escena alguien que me ayude a entender algo que yo no estoy pudiendo escuchar. ¿Por qué? Porque hay cosas que se ven en la escena que siempre me van a tocar. O porque es parecido a un familiar, o porque tuvo una pérdida parecida a la mía, o porque tiene una historia laboral. Siempre el otro algo tiene parecido a mí. Lo importante es no confundir, eso no es mío, es del otro. Y bueno, y capaz que redondeo con algunos puntos que me parecían como ejes centrales, que tienen que ver con el deconstruir, porque en realidad no sé cuántos psicólogos compartimos este espacio acá en esta facultad, y lo mismo pasa en psicología. No somos de generaciones que no nos cruzamos entre las universidades a hacer trabajos. Obviamente hay espacios multidisciplinarios, pero de mi generación no era lo que se acostumbraba. Entonces, en esto de desconstruir y co-construir, de construir que cada disciplina tiene todas las respuestas, co-construir nuevas formas integrales y dinámicas de intervenir, apostar a la covisión. Es decir, a mí me ayudaría muchísimo tratar de comprender lo que hoy planteaban los abogados, lo que tiene que ver con el acceso a los derechos. Yo lo necesito para poder entender. A veces no es para plantear en la escena, es decir, no es para plantear en la escena, pero lo necesito comprender. Trabajamos en vínculo y en relación, construir un hacer profesional humilde. ¿Por qué? Porque si partimos de que tenemos una respuesta que tiene que ver con nuestra disciplina, no con el resto, eso creo que también nos ayuda, contribuir a la apertura del diálogo, lo interdisciplinario nos aporta al contexto, y bueno, un poco por allí, hice como un poco rápido un paneo, y fundamentalmente la prevención. El psicólogo, su gran objetivo y tiene que ver con la prevención, trabajar en salud. Y acá la prevención es lo que tiene que ver con la gestión de conflictos, creo que tiene que ser un eje fundamental para poder trabajar. Así que por allí, gracias. Puntos de vista diferentes a la profesión política. De repente lo comentabas, los abogados nos copiamos de la mediación y entonces dejamos fuera a todos los demás campos que son tan importantes. El autoconocimiento, precisamente, es una parte muy esencial. Solamente los profesionales, como ustedes en psicología, tienen que tener este lugar especial porque son quienes conocen finalmente el comportamiento humano. Entonces, qué bueno que se hacen estos espacios para precisamente incluirlos. No es una disciplina exclusiva de las cuestiones judiciales ni legales. Bienvenida y muchas gracias por ese apoyo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Roland, yo soy abogada y escribana. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, en mediación, entiendo que es muy importante la interdisciplinariedad. Y sobre todo, la veo mucho cuando hay que generar opciones. Cuando generamos opciones, los operadores jurídicos estamos como muy encasillados en todo lo que aprendemos en facultad. ¿Sí? Todo como el deber ser, lo que debería ser, las leyes y la jurisprudencia, lo que la doctrina opina y demás. Y nos olvidamos que en realidad son personas, que cada persona, justamente la idea de esto es que cada persona pueda resolver su situación ella misma
y de repente encuentran una solución en la que no estamos del todo de acuerdo como operadores jurídicos, pero es una solución válida para esas personas. Y eso es lo que creo que nos da la interdisciplinariedad, la generación de opciones, compartir una mesa de mediación con un comediador que no sea operador jurídico, creo que es muy importante. Es algo que enriquece muchísimo la mediación y creo que siempre se encuentran soluciones mucho más creativas que si la mesa de mediación está integrada solamente por operadores jurídicos. Creo que eso es lo más importante. Sabemos bien que para ser mediador no es necesario tener de base ningún tipo de profesión. Sí, creo que los operadores jurídicos se apropiaron un poco, como decíamos recién, de la mediación, y que a veces somos un poco egoístas en querer acapararlo todo. Pero creo que es muy importante que una mesa de mediación se utilice la comediación, tanto psicología, bueno, licenciados en asistencia social y demás, creo que es muy importante. Gracias. La transición, el ampliar esa visión, precisamente como abogados, ir más allá, pensar fuera de la caja, no únicamente con los conocimientos académicos que nos dieron en la carrera, pensando que solamente esa era la manera de resolver. Entonces, enriquece mucho el abrirse a otras posibilidades y sobre todo entender, insisto, que esto no es de un exclusivo del operador jurídico, que el operador jurídico puede hacerse de unas herramientas, que puede tener un crecimiento personal en el ámbito de aprender a hacer, el sensibilizar. Entonces, qué importante compartir estos paneles donde decidimos y también podemos tener un momento de nuestra reforma, pero aprender a respetar la percepción que tiene el hombre. Muchísimas gracias. Continuamos. Bueno, dijimos que seguíamos este orden. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Omar Sellanes. Yo vengo trabajando en estos temas de mediación desde el año 1994. En su momento no había mediación en Uruguay. Nos fuimos a formar a Fundación Libre Argentina y a partir de ahí empezamos a trabajar y desde mi rol, que trabajaba en ese momento en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en todos los programas de gestión social, veíamos que en los barrios y en las comunidades donde trabajábamos los conflictos que se daban eran sumamente importantes. En ese momento hicimos un convenio con la Suprema Corte de Justicia y creamos los primeros mediadores uruguayos con el título de la Suprema Corte de Justicia, interdisciplinario, de distintas profesiones. Creamos 2 camadas y ahí los abogados se pusieron bastante enojados y hicieron un recurso en el Parlamento y exigieron que todos los... En ese momento había solamente 5 centros comunitarios del Poder Judicial en distintos lugares de Montevideo, que había que concurrir a las mediaciones con abogados. Eso frustró el proyecto y de ahí igual seguimos haciendo mediación en distintas comunidades, pero bueno, seguimos creciendo en esto y de hace unos años, que no ha podido estar hoy acompañándonos, pero con Esperanza Hernández, que también agradecemos en toda la gestión, con Leonel y un equipo de gente, empezamos a trabajar creando la cátedra y le pusimos, porque tenía que ser más allá que la mediación, de abordaje de conflictos, de gestión, estuvimos mucho pensando en el nombre, pero bueno, hoy en la cátedra de abordaje de conflictos de la Universidad CLAE, y desde allí es que hemos venido trabajando en este tema. Yo seguí trabajando en el tema de mediación en varios lugares, estuve en INISA y formamos mediadores en INISA durante todo el gobierno pasado, y desde ahí quería contarles esa experiencia, que es la mediación en contexto de encierro. Y a partir de ahí, CLAE tiene un diplomado, que va a la segundo corte de este diplomado, financiado por la Unión Europea, donde uno de los módulos es mediación en contexto de encierro, que lo damos desde esta cátedra allí.
La experiencia de INISA fue muy valiosa con el tema de los conflictos, cómo se pueden dar, y la diversidad de conflictos. Yo creo que el ser mediador es un posgrado que todas las profesiones deberían tener. Yo creo que los abogados capaz que son los que mejores lo llevan, porque tienen la legislación a veces, son los que mejores lo pueden llegar a llevar, si entienden que no son los únicos en el métier del rol que cumple en ese campo, en ese escenario, en esa puesta en escena que implica el armar la mediación y de ese lugar del mediador como uno tercero entender puente, como decíamos hoy. Hoy tuvimos la suerte de dar el honoris causa a dos personalidades uruguayas que realmente han contribuido en esto de cultura de paz y de mediación, como son Belela Herrera y María Josefina Pla, en este contexto, y ellas planteaban, bueno, todo lo que han hecho en su vida es mediar conflictos y tender puentes. En esa línea de tender puentes es que nosotros pensamos que ¿cuántos conflictos podemos frenar? Y podríamos hablar en cada una de las temáticas. Nosotros estamos preocupados y tenemos varios proyectos en carpeta de distintos tipos de formas de mediación. Si bien puede tener el métier, la práctica y la expertise y la formación, algunas herramientas, una batería de herramientas básicas para poder ser mediador, hay un conjunto de otras especificidades, lo que podría ser la mediación adolescente en un centro educativo, lo que podría ser la mediación, como les digo, en contexto de encierro, lo que podría ser la mediación comunitaria en barrios que realmente no van a, nunca en su vida, van a ir a un buró jurídico o a buscar un abogado porque no lo pueden pagar, porque lo ven muy lejano, pero sí se puede acercar a una comunidad donde realmente un mediador pueda tirar aceite, tirar distintas cosas de resolver conflictos como lo resolvimos, conflictos muy menores de muchos años en barrios como Barros Blancos o como La Teja, de dos vecinos que no se hablaban porque el perro entraba todos los días y le rompía la huerta de una lechuga que tenía esa señora. Lo resolvió en un centro de mediación con un acuerdo. Y también otro factor que a veces hemos perdido, que es la palabra. No solamente tiene por qué quedar en el acuerdo escrito, sino que también el saber que la palabra vale y la palabra se cumple, y podemos hacer un acuerdo de partes y cumplir y resolver algunos conflictos. Entonces, en esa medida, creo que esto, y en Uruguay podríamos seguir hablando, si será necesario la mediación para las mujeres y los ginecólogos y ginecólogas, para el trato y el trato que ocurre en nuestro país, que hay libros, hasta libros escritos con este tema, de mediar, porque realmente hay situaciones en las cuales la paciente no entiende los términos clínicos con los cuales el médico habla y dice, y la persona se va con más dudas de las que vino a tratar de resolver de una problemática que tenía o que no conocía. Y así podríamos hablar de un sinfín de cosas. Por lo tanto, yo soy enamorado de esta profesión y creo que la mediación es una profesión o un posgrado que todas las profesiones podemos tener. En esa medida, en el CLAE también hemos armado un llamado más de gestión deportiva. Yo vengo, como les contaba, de la zona de jóvenes, vengo del campo ese deportivo. Si habrá que mediar deportivamente, no solo en las barras, sino en los contratos de los jugadores. Acabamos de hacer un taller con gente de mediar Argentina sobre este tema, y bueno, y en el diplomado de gestión deportiva también hemos incorporado la mediación como una herramienta de esta cátedra para trabajar. Entonces, en todas las cátedras consideramos, y inteligentemente también, porque nuestra universidad tiene una facultad de Derecho y muy fuerte y muy importante en Punta del Este, resolvió que esta cátedra no tiene por qué estar dentro del Derecho. Es una cátedra que traspasa todas las profesiones que tiene medicina, tiene derecho, tiene desarrollo local, tiene profesorado, y esta cátedra es una cátedra que permea en el espacio, porque así la hemos concebido, así la hemos elaborado y así la queremos seguir pensando y compartiendo con otros. Ella, que viene del movimiento cooperativo, perfectamente lo sabe, y no fue por no caballero, no le quiero hablar a ella, porque
también quiero dar ese entender. Tenemos una abogada, excelente mediadora, que ha trabajado en un montón de cosas, o sea que también, pues, reitero con lo que empecé, que no tiene por qué, no es una pelea contra los juristas ni con los abogados, sino que realmente entender que pueden haberse y cumplirse roles diferentes. Y no quiero monopolizar la palabra, pero era la lectura que les quería dejar desde este lugar que me toca hoy estar. Este tipo de aportes que precisamente recibimos de parte de alguien que realmente vive la mediación, que la aplica la mediación y que constantemente está formando a otros mediadores, es muy importante. Tal vez diferir un poquito de lo que ya está en la universidad. Vamos más allá, desde la niñez. También tratemos de buscar desde que los niños, esto es de conocimiento popular, que los niños manejen esos términos que para nosotros ahorita pueden ser comunes, pero imagínate que esto estuviera permeando desde los niveles básicos, que las escuelas se aprendieran por los 4 pilares de la educación, aprender a ser la persona, aprender a hacer los conocimientos académicos, ponerlos en práctica, y aprender a convivir. Si nos enseñaran a aprender a convivir desde la infancia, muchísimas cosas ahorita no tendríamos que estar pidiendo que se pueda incluir todas las disciplinas, esos temas que la realidad son básicos, que son de crecimiento personal e individual, pero que todo el mundo tenemos el derecho de tener acceso a ellos. Es un derecho humano el poder accesar a otras maneras de resolver de manera pacífica y, ¿por qué no?, de manera, insisto, de manera compasiva. Ir más allá, dejar esa línea de la norma, de la normalidad, de lo que dicen las leyes, e irnos hacia el núcleo del conflicto, que es precisamente la cuestión intrapersonal, que es donde los conflictos, la mayoría nacen. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por darme la posibilidad de estar acá, porque esto para mí es importante, porque me da la posibilidad de mostrar lo que hago, que lo hago todos los días. Es la profesión que me gusta, me encontré con ella mucho después de haberme recibido de abogada. Ejercí como abogada unos años, después me dediqué mucho a mi familia, me encontré con la mediación y bueno, y ahí seguí estudiando, acabo de terminar la maestría y me especialicé en mediación familiar. Pero las cosas que me traje esta hoja porque me gusta decir las ideas en 10 minutos, hay mucho que decir y hay que decir lo importante. Entonces, por respeto a ustedes y a mí misma, me pareció importante traer las ideas más importantes y compartirlas con ustedes. Entonces, sobre la interdisciplinariedad, ¿qué es lo que entiendo por interdisciplinariedad en la mediación? Me parece que es la posibilidad y la habilidad de combinar distintas disciplinas. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, soy abogada. La maestría que hice pertenece al área de la psicología. Y además trabajo con una psicóloga. Soy una afortunada de que comparto la mesa de mediación con un excelente profesional que está capacitada en una disciplina distinta a la mía. Entonces, entre las dos, vemos que hemos desarrollado habilidades y vamos aplicando lo que necesitan los mediados. ¿Sí? Bueno, sería combinar enfoques de distintas ciencias. ¿Sí? La interdisciplinariedad implica ir a lo que es más adecuado en ese momento, a lo necesario y a lo suficiente para ayudar a resolver los conflictos. Porque, ¿qué pasa? Los conflictos tienen un alcance que desbordan los límites de las distintas ramas del saber. Entonces, por eso es importante que allí estemos presentes mediadores de distintas ramas, ¿sí? Bueno, la interdisciplinariedad también ofrece una forma de superar la fragmentación del saber,
Porque, a ver, las personas sabemos, pero llega un punto en el que en realidad tenemos que tener la humildad de reconocer que sobre eso no sabemos nada y que le toca al otro y que el otro tiene aportes importantes para hacer, ¿sí? Y también la interdisciplinariedad es tomar conciencia de la complejidad del conflicto. El conflicto es inabarcable por una disciplina sola. En cambio, si todos colaboramos, lo ayudamos a resolver de forma adecuada, ¿sí? También necesitamos distintas miradas científicas a los problemas y al conjunto de problemas que son complejos en sí mismos. También es ver desde distintas dimensiones la realidad social. También la interdisciplinariedad se requiere la habilidad para combinar disciplinas, interconectarlas y evitar que se lleven adelante acciones de forma aislada y dispersa, que es muy común. Porque claro, los abogados dicen acá te lo resolvemos, los psicólogos dicen no, pertenece a la psicología, los trabajadores sociales lo mismo, y entonces todo va por caminos separados y nos ahorran la eficiencia, ¿sí? Que es importante para la gente, porque los problemas hay que resolverlos en un tiempo humanamente viable, ¿verdad? No es lo mismo resolver un conflicto en 3 sesiones de mediación que en 3 años, no es lo mismo, ¿sí? Eso es una de las cosas que se más valora de la mediación. Bueno, también la interdisciplinariedad tiene que ser la más conveniente y la más apropiada a cada situación, ¿sí? Y bueno, y en la mediación, ¿cómo aplicamos esta interdisciplinariedad? La mediación es una forma diferente de hacer justicia, ¿sí? Yo no diría nueva porque es realmente arcaica. Surgió desde que existe el mundo y mediación. Entonces no puedo decir que es nueva, ¿sí? Es una forma de hacer justicia que es más terapéutica y más pedagógica. Porque no es una terapia, pero tiene un efecto terapéutico, porque es sanadora. Es pedagógica, ¿por qué? Porque la mediación enseña a los mediados que hay otras formas de relacionarse y otra perspectiva del conflicto. El conflicto, que parece tan negativo, resulta que puede ser visto como una gran oportunidad para el cambio, ¿sí? Los mediadores ayudamos y colaboramos a hacer algo que las partes o que las personas no han logrado, que es simplemente ponerse de acuerdo, ¿sí? Porque algo que cuesta tanto a las personas y que en la mediación no es mágico, pero se logra. Bueno, en la mediación ocurre algo también, que es que muchas veces se reparan y se reconstruyen los vínculos para poder vivir en paz, ¿sí? Cosa que cuando el conflicto trata de resolverse de otras formas, ni se repara ni se reconstruye. Y como vivimos en una sociedad donde tenemos que ser con el otro, vivir con el otro, donde hoy tenemos un conflicto con el taximetrista y al otro día ese taximetrista resulta que puede ser el padre de un amigo de nuestro hijo, es mejor llevarnos bien con ese taximetrista. ¿Por qué? Para fortalecer la paz social y para que podamos vivir mejor y ser más felices. En la mediación muchas veces se pide perdón. No siempre, pero cuando el perdón se pide es reparador y se permite seguir adelante de una nueva forma, ¿sí? En la mediación se comprende que hay un otro, que no estamos solos, ¿sí? Hay un otro que tiene intereses y necesidades que a veces coinciden con las nuestras y a veces no, pero que es importante comprenderlo, ¿sí? Que vivimos en una sociedad donde somos con el otro, donde el conflicto es omnipresente, ¿sí? Y que tratamos de verlo como una oportunidad, cuando se puede, de enseñar y aprender una forma nueva de relacionarnos.
que cuando hay interdisciplinariedad hay un diálogo de saberes. Los saberes se coordinan, ¿sí? Hay un trabajo en equipo. No es fácil trabajar en equipo, pero cuando hay un buen equipo, el trabajo es maravilloso por los resultados que se obtienen, ¿sí? También en trabajar con otras disciplinas garantiza la neutralidad. Cada vez somos más conscientes de que como no somos neutrales ni imparciales, el hacerlo consciente nos permite manejarlo, ¿sí? Y mostrar a las personas que tratamos de ser, ¿sí? También nos ayuda a encontrar soluciones muy creativas, ¿sí? Cuando recurrimos a los criterios objetivos, el saber de otra disciplina amplía las posibilidades de la creatividad, ¿sí? También permite el abordaje desde el diálogo y a través de la vía adecuada. También nos permite saber si un conflicto es mediable o no, ¿no? A veces hay que derivar a otro tipo. Por ejemplo, a veces se trata de un conflicto intrapersonal y no tiene que ver con la mediación. Hay otras vías adecuadas, o a veces hay que judicializarlo, tienen que ir a juicio, ¿sí? Pero entonces eso nos facilita el evaluar la mediabilidad, que es una de las funciones de un mediador, ¿sí? ¿Qué pasa con los requisitos para ser mediador en nuestro país? En nuestro país no hay ley aún de mediación, y los requisitos son ser bachiller, ¿sí? Y tener capacitación en mediación. ¿Esto es correcto? Bueno, en todo caso es discutible. Es discutible, pero en nuestro país hoy por hoy es así. En una mesa de mediación, la complejidad que se puede llegar a manejar es muy alta muchas veces. Creo que se necesita gente muy capacitada, sobre todo en mediación, que en realidad es lo que nos une y son las herramientas que aplicamos, ¿sí? Que el mediado esté asistido o no, y bueno, si está asistido, el mediador queda liberado. Por ejemplo, yo que soy abogada, a mí lo que me da es el alivio de saber que yo no tengo que controlar la legalidad, ni si lo que se plantea es de orden público o no, por ejemplo. ¿Tá? Ahora, igual la solución la van a dar las partes, me guste a mí o no, es de ellos, ¿sí? Y bueno, la formación me parece muy importante. ¿Qué hacemos los mediadores? Somos agentes constructores de paz. Y como dice Alicia Millán, ella dice, el conflicto tiene muchas articulaciones y no hay ninguna profesión que esté en condiciones de abarcarlo en su totalidad. Entonces, para poder prevenir y transformar conflictos, tenemos que analizar las cuestiones desde distintas perspectivas. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Encontrar personas apasionadas por estos temas y que cuando cuentan su historia me estaba reflejando la ganas de salir de la facultad y que no saben decir por qué no quería eso. Yo realmente quería ayudar a las personas, pero me dicen que soy una gran plantadora, donde queda de lado las personas, donde queda de lado esos sentimientos, ese ver al otro. Y entonces, afortunadamente, luego nos encuentra en la mediación. Uno se enamora de la mediación y en general los métodos alternativos, que son una diversidad muy grande de métodos alternativos. A veces identificamos una mediación, pero la realidad es que es un sinnúmero, más de 200 significantes de resolver y de métodos alternativos. Entonces, qué importante el aceptar que si realmente hace falta una formación, por ejemplo en mi país es diferente, porque sí que me mudé. Si hay una legislación que, por cierto, hoy está intentando cambiarla, como sigo muchos mediadores que nos gustó, claro, obviamente un país que tiene más de 600 millones sabrán que es complicada, igual vengo por acá y encuentro que es un país que tiene un contexto totalmente diferente, por supuesto, que el contexto del conflicto también lo es. Pero uno viene para acá para aprender y por supuesto para ver que hay otras maneras.
Entonces, si ya sabemos que el conflicto existe, que se aplica dependiendo del contexto, y que le demos esa posibilidad a las personas de que puedan ellos resolver, porque, como bien lo dice la doctora, puede estar uno de acuerdo con la solución, pero es su solución. Límites, claro que hay límites en la mediación. En el país hay límites respecto a ciertas materias. Mediador comunitario, mediador escolar, mediador comunitario, no requieren llegar a un acuerdo a que sea sancionado y ratificado por la autoridad. Perfectamente podemos encontrar muchísimas personas. ¿Qué pasa cuando llegas a un acuerdo que realmente están en juego intereses de un menor, por ejemplo? Bueno, pues ahí se tendría que tener y ser muy disciplinario, porque tendría que estar amarrado por un abogado que sepa hasta dónde llega el derecho y hasta dónde momento dado no deja esos intereses de solución. Si nosotros como abogados siempre damos la primera opción de que se resuelva por la vía pacífica, créanlo que de verdad estamos ahorrando muchísimo dinero simplemente en llevar este asunto a través de judicializar. Es sustentable, también coincido que es sustentable por supuesto porque tienen las personas que no se resuelvan. No hay riesgo de que el abogado se le vaya a quedar sin trabajo, porque cantidades de personas, cantidades de conflictos. Entonces, si hablamos de que somos tantos millones de personas, son tantas personas distintas, son tanta manera diferente de ver las situaciones, no vamos a tener ese problema. El abogado tiene que ser un aliado y al contrario. El abogado, como sido, tiene que formarse en este tipo de disciplina para que no lo vea de una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento y de poder apoyar realmente a sus clientes. Generalmente cuando vamos a la facultad, no nos gusta por la cabeza el pensar que vamos a ser abogados para ganar a alguien, pero desgraciadamente, al no tener ese tipo de herramientas y habilidades, terminamos apropiándonos de la necesidad de interés de las personas que tenemos para reconocerlo, y entonces nos llevamos a echar dinero que terminamos lastimando más de lo que deberíamos tener. Tenemos 3 puntos para la conclusión con cada una de nosotros. Voy a cambiar un poquito la manera de decir, ¿qué aportamos? ¿Qué aportaríamos? De la manera como se hacen las cosas. Recuerden que eso de pedir no pasa nada. O sea, para pedir, ¿qué pediría para que las demás personas coincidan en que esa es la mejor opción? Entonces, ¿qué pediría, qué aportaría para que realmente se lleve esto de una manera que beneficie a la sociedad? Que realmente nos necesitamos con esta tranquilidad de que hicimos posible. Y comenzamos ahora de este lado por su sitio. 3 minutitos para hacer sus propuestas de aportación. Gracias. Bueno, me parece que la mediación es fundamental para obtener acceso a la justicia, porque es, digamos, como el primer recurso, la primera forma. Yo trabajo como mediadora del Poder Judicial y veo que así llega lo primero, ¿verdad? Y que si no hay para mediación no puede derivar. Yo incluso soy partidaria de la obligatoriedad de la mediación en materia de familia, por ejemplo. ¿Sí? No obligatoriedad de permanecer, sino de concurrir a la primera instancia para enterarse las personas de qué se trata y tener la posibilidad de gestionar este tipo de conflictos legítimos. Sí, capaz que de perogrullo, pero en realidad lo más importante que nunca podemos olvidar es el rol del mediador, que es un simple facilitador. La solución la van a conseguir en las partes. Ellos son los que llegan, que capaz que no es ni la idea que uno a veces se configura, como decía ella. Por lo tanto, no perder esa objetividad que de cierta manera es nuestro rol, y saber también en algún momento tenemos que salir para no perjudicarnos de una mala mediación. También los pasos que, como decía ella hoy,
cuando yo hago tanta defensa de este rol del mediador, saber que hay cosas que son graves, pero hay cosas que son para otro ámbito. No todo es mediable, pero sí hay un gran porcentaje de cosas que son mediables, que son de menor cuantía, que son de menor responsabilidad, que se pueden solucionar, y hay otras cosas que no, que tienen que ir, porque si no, no hay un aprendizaje, si no, no hay una reparación. Puede pasar y puede quedar subsanado que simplemente alguien que tomó algo que no era de él, igual lo devuelve, en determinada edad es reparador. A veces pasa con los adolescentes, pasa con los jóvenes, pasa a nivel de niños. Esa cultura que podemos ir generando, de cultura de mediación, es una cultura de paz que nosotros deberíamos, y vaya que pensamos, en cada vez más provocando grietas o provocando los de Avenida y del Norte, y de Avenida y de Matá, los que estamos enrejados, los que estamos con alarma y los que no. Bueno, de alguna manera buscar alternativas. Esta es una de ellas, dentro de otras que podemos empezar como a imaginarnos y a trabajar todos los días en la cotidiana y con uno, con otro, porque bueno, los conflictos se dan a diario. Los conflictos son en la familia, en nuestras casas. Entonces hay cuestiones que podemos de alguna manera seguir bregando con esta forma y esta práctica de desarrollar cuestiones que hacen a una mejor convivencia, a una mejor sociedad, y ni que hablar de temas específicos. En algún momento se pueden incorporar actores que no tiene por qué el mediador saber todas las temáticas. Si hay un conflicto ambiental, y yo no sé, de contaminación, tendrá que venir un experto en algún momento a dar luz a un tema que no tiene por qué, no es un teólogo tampoco, y puede mediar cualquier cosa. También habrán de roles específicos para algunas temáticas. Entonces creo que es un campo tan grande que, bueno, podría hablar horas de cosas que me gustan y que algunas capaz que son utopías, pero me parece que es parte del engranaje y de lo que debemos imaginarnos. Acá la doctora y escribana nos dijo que era mediadora también. Ya negó el tercer título que tiene. Bueno, sí, tengo un máster en España, ¿no? Por la Universidad Carlos III de Madrid. Para mí, lo más importante que nos deja la mediación es el mantener las relaciones personales. Dos personas que tienen un conflicto entran a un juzgado, salen como enemigos. En la mediación, ese conflicto lo pueden solucionar codo a codo y sin perder esa relación personal que tienen, por ejemplo, una familia, dos padres que de repente pelean, no sé, por una tenencia, en un juzgado salen como enemigos, son una familia siendo enemigos. En la mediación lo solucionan como familia, que es como deberían solucionar. Obviamente que hay cuestiones que son, no son para mediación, son judicializables, hay que judicializarlas, sobre todo cuando no hay una relación personal que proteger. Gracias. Se me ocurre también, si quieren hacer alguna pregunta, que aparte sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, si tienen una pregunta, poder abrir la cancha. Pero también, que me sumo cada uno, ¿no? de las cuestiones que estuvimos poniendo sobre la mesa, me parece que también tenemos que pensar en la perspectiva de género, tenemos que pensar en la perspectiva de las minorías, no solamente la hegemónica, en lo que tiene que ver con el cooperativismo, que puede estar como una posibilidad, ¿no? El que en el estatuto, en la ley, la parte de mediar antes de llegar a que escales, que aún no está escrito, pero por lo tanto aún no tenemos las personas comunes, los ciudadanos comunes, esa posibilidad, pero no sabríamos dónde ir aún. Entonces, con las cooperativas, que de por sí siempre digo, como mínimo son 5 personas, para formar una cooperativa de trabajo, como mínimo tiene que ser 5 personas, por lo tanto siempre va a estar el conflicto así, y también poder vivirlo en parte.
pero aún no se sabía dónde acudir, sin ser algunos lugares específicos que hay esa atención, pero es muy poco. Es decir, tenemos mucho para hacer, está buenísimo esto de que estamos todas y todos incluidos hacia esto de la mediación y todas las disciplinas. Pero bueno, a quienes ya tienen la carrera bastante avanzada y quienes otros nos vamos sumando y arrimando para que seamos más para poder pensar juntos y co-construir. Un panel de verdad que más completo, más que enriquecedor. Y definitivamente tomando cada una de las aportaciones que se hacen, efectivamente los grupos vulnerables es algo que tiene que estar y que tenemos que estar muy conscientes que hay que darles un trato específico, porque muchas veces los menores se dejan de lado, pero todavía son un parte importante, grupos vulnerables, mujeres, adultos mayores, minorías, grupos indígenas, por ejemplo, en nuestro país, que yo sé que aquí ya no hubo, yo llegué a preguntar, pueblos originarios, esas son las diferencias que aprende uno cuando llega a otros países, pero efectivamente también las relaciones personales, cuán importante preservar precisamente ese tipo de núcleo, que si bien es cierto, las familias se transforman, pero no debe transformarse y que sea en retroceso, y desgraciadamente hemos retrocedido. Hemos aprendido a comunicarnos ahora, a tener todos este tipo de dispositivos y eso nos aleja cada día más de la forma como teníamos concebida la forma de familia. Esa estructura de familia que era un núcleo que ahora yo creo que los estudiantes antes se comían a la mesa y comíamos todos juntos. Lo vemos como algo que ya no existe más. Porque estamos con cuestiones de proyectos, caso donde yo vivo, es nuestra primera vez que tenemos habitantes. Para trasladarse hay que recorrer distancias 2 horas y media, se les dan 5 de la mañana, te dejan al pequeño en la escuela desde las 5, para que le pongan a las 8 de la noche, donde llega la actividad, y eso va a generar que quede por ahí pegado a la familia al momento de que ya no tiene esta familia protagónico y continúa en esa escuela. Y la escuela se descomienza. Y la escuela dice, no me interesa, yo solamente vengo por lo que son conocimientos y no todo papel protagónico que tiene que tomar, porque la familia ya está lo mismo, entonces le corresponde a la escuela. La escuela dice, no me interesa. Sigue la comunidad. Iglesia, nubes, pero no en la calle, menos en el país en el que ahorita, tristemente, la cuestión de la violencia de gente que está en la calle es impresionante. Y luego ahora siempre el sistema formal de justicia. Al fondo, llega y te dice, porque no hiciste esto, porque no cumpliste con esta norma, porque no hiciste aquello, entonces yo te castigo. Y bueno, vamos al tema retributivo. Yo creo que entonces habría que meter en esa pirámide e invertir los nombres. Es decir, ¿sabes qué? ¿Qué nos toca hacer a cada uno de nosotros? Volviendo con realmente la cuestión educativa en todos los niveles. Regresar esa mirada humanista. Regresar esa parte de dignidad a las personas que vienen a estudiar una carrera, mi carrera anteriormente se llamaba Derecho y Humanidades, y luego cambió a Derecho y Ciencias Sociales, y luego cambió a Derecho y Ciencias Jurídicas, y ahora creo que ya nada más se queda en Derecho. Entonces, lejos sería ponerlo, esa cuestión. Humanista sería un signo de dignidad. Entonces, yo voy a regresar desde qué importante que bueno, que dice que la universidad ahora dijo que tenía que ser en todas las áreas y coincidimos, tiene que ser en todos los niveles. Y atendiendo lo que comentaba la doctora, definitivamente, si nosotros aprendemos a ver la otredad, piensa distinto, vivió distinto, experiencias, obviamente que no existen las situaciones. Si comenzamos a darles esa dignidad de que tienen derecho a pensar diferente, porque es otro. No es bueno ni es malo, simplemente es distinto. Es diferente. Yo respeto, que yo respeto las diferencias. Y en las coincidencias, a partir de ahí es fácil.
Muchísimas gracias por compartir esta mesa, un placer. Y en México tienen casas, ojalá que este tipo de paredes los estemos repitiendo por allá. Son bienvenidos cuando ustedes gusten allá en México. A pesar de que se diga de que hay mucha violencia, también trabajamos mucho en violencia. Así es que siéntanse seguras cuando vayan por allá. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad que agradecido por la participación de este importante panel. Nos permitimos, pues, en calidad de vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, darle los agradecimientos a la Universidad CLER, de igual forma a la Universidad de la República de Uruguay, asimismo a nuestro vicepresidente de la FIA acá en Uruguay, Marcelo Amorín, al doctor Leonel Groisman, que estaría como director del Simposio Euroamericano de Administración de Justicia en la ciudad de Montevideo y en la República Oriental de Uruguay. Nosotros hoy estamos desarrollando, o en esta tarde, un nuevo enfoque en torno a la mediación, que tiene que ver con la administración de justicia. Tenemos una crisis en diversos órdenes y qué bien que desde esta casa de estudio de la Universidad de la República reflexionemos en ese repensar que debemos tener como sociedad uruguaya, pero también como sociedad latinoamericana y en torno a la aldea global. Nosotros como Estado tenemos una visión o unos fines de acceso, de construir una sociedad justa, y precisamente este tipo de debates pues, abren la disertación para avanzar significativamente en construir una sociedad mucho más humana. Entonces, le agradecemos. Hoy ratificamos una vez más en esta tarde que contamos con el mejor evento de la aldea global. Por la ciudad de Porto Alegre le cumplió al Brasil, a América Latina y a la aldea global. Hoy la ciudad de Montevideo también le cumple a Montevideo, a la República Oriental de Uruguay y América Latina. Y pues ya mañana estaremos desarrollando unas actividades turísticas en la ciudad de Punta del Este, porque no solo lo humano no solo es académico, lo humano tiene otras dimensiones. Entonces también le trabajamos a indicadores de investigación, a indicadores académicos, el tema de internacionalización, el tema de interculturalidad. Son los diversos tópicos que nosotros estamos trabajando desde la FIA. Y seguidamente el día domingo estaremos trasladándonos hacia la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde vamos a estar compartiendo día lunes, martes y miércoles. Posteriormente vamos a estar en Bogotá, Tunja, Villa de Leyva, San José de Cúcuta, Agustín Codazzi, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, y terminaríamos en la Ciudad de México, más específicamente en la ciudad de Acapulco, a orillas del mar, del Océano Pacífico. Entonces, qué bueno que hoy nosotros contábamos con 2 personas aliadas cuando comenzamos esta gesta, o quizás podría ser algo utópico. A veces uno en la vida ve muchas dimensiones utópicas, pero si se atreve, lo puede materializar como sociedad, o como persona, como organización. Entonces, queda sobre el tapete que efectivamente, por ejemplo, se pueda consolidar el tema del simposio, pero también se manejan otros temas, del tema, por ejemplo, de la mediación. Por ejemplo, en Colombia nosotros se hacen acciones aisladas, pero que tengan una estructura
una organización, no se ha consolidado ese tema, el tema de la mediación. Entonces ahí hay un campo que es un campo virgen por construir, y hay una oportunidad incluso laboral en diversos órdenes. Entonces, qué bueno que desde este escenario podamos ser pioneros para comenzar a construir, digamos, esa parte epistémica, pero también esa en la práctica, cómo podemos avanzar significativamente. Entonces, no siendo más, le damos los agradecimientos por este acompañamiento, y en nombre de la Federación Iberoamericana de Abogados, que tengan una feliz tarde y Dios nos bendiga. Hoy a la noche vamos a compartir la delegación